Bienvenido a Fuera de Micrófono, Javier Ares. Te agradezco mucho que hayas venido porque sé que estás en plena vuelta ciclista, con lo que eso significa para un profesional que nunca no me atrevo a decirte el número de vueltas que has hecho. Pero vamos en la 74 edición y probablemente has hecho tú ya la mitad, lo menos. No sé, cuéntame, porque esto es un dato que no lo tengo, ¿Qué tal? no lo tengo amarrado. Yo también lo he dejado. O sea, recuerdo que la primera Vuelta a España que seguí fue en unas etapas al final, fue en el año 78. Era la despedida de Luis Ocaña, me hizo una ilusión enorme porque era mi ídolo. La despedida de Luis Ocaña en el año 78, que acabó con tiros allí en Urquiola, arriba en el País Vasco, fue la última edición de la Vuelta que se disputó en el País Vasco, organizada por el Correo Español y tal. Y desde que empezamos a hacerla en la radio, año 83, en Antena 3, con García, desde el año 83 estaba haciendo la Vuelta, pues hasta hace 4 o 5 años que sigo, menos, 3 o 4 años que sigo haciéndola, pero ahora en Eurosport desde los estudios, puntualmente desde la pandemia, ya lo hemos hecho desde los estudios, o sea que cuenta que yo no lo quiero contar porque si no va a dar la sensación de que soy muy mayor. Oye, y no tengo esa apariencia, ¿no? ¿Cómo está la Vuelta? Porque parece ser que este año hay una participación importante de las grandes figuras y va a estar emocionante. Sí, hombre, estamos viviendo, yo la he catalogado como la edad de oro del ciclismo y es verdad porque han coincidido una serie de campeones que no es fácil que sean coetáneos, que coincidan en el tiempo, ¿no? Siempre ha habido 1, 2 grandes estrellas o rivales, cuando los ha habido, porque en otros casos ha habido dictaduras de determinados corredores, ¿no? Pero es que ahora, entre los especialistas de clásicas y los de las grandes vueltas, pues yo creo que hay aproximadamente 5 o 6 corredores de un nivel tan alto como los más grandes campeones. O sea, los campeones fueron de uno en uno. Los Coppi, los Merckx, los Hinault, los Indurain. Ahora hay 3 o 4 corredores de ese nivel. Con todo el respeto se ha dicho hacia la figura que yo venero de todos aquellos ídolos de tiempos pasados. Entre los españoles hay algunos jóvenes que pueden darnos algunas alegrías, ¿no? Entre los españoles tenemos a 2 jóvenes de muchísimo nivel. Es muy difícil decir, precisamente por esa competencia. Yo, si fuera otro momento, diría que no tengo ni la menor duda de que están muy cerca del número 1. Pero claro, es que ahora hay 3 o 4 o 5 corredores cerca del número 1. Y en el caso de Juan Ayuso, es el primero de los españoles por referenciar al que tenemos en la Vuelta, tiene 20 años. Y en el caso de Carlos Rodríguez, que ha terminado quinto en el Tour de Francia, tiene 22. O sea que estamos hablando de dos realidades, pero muy, muy precoces. En el caso de Ayuso fue tercero con 19 años el año pasado en la Vuelta a España. Esas son cifras que no se han visto nunca. De hecho, si ganara la Vuelta este año, sería el corredor más joven en toda la historia en ganar la Vuelta a España. Y figura entre los favoritos, aunque es obvio que por la participación tan enorme que hay, es muy complicado. Con que esté con ellos, como lo hemos visto ya al principio, ya es significativo. Eso está ahí, ¿no? Lógicamente, bueno, creo que en casi todos los deportes ocurre eso, ¿no? Cuando hay un español que tiene posibilidades de ganar una prueba en una modalidad deportiva, puede ser ciclismo, puede ser cualquier otro, la audiencia crece. Yo no sé si eso tú también lo percibes como... Sí. Ahora con la llegada de nuevos valores o... No es que lo perciba. Había habido unos años atrás que estábamos un poco... ¿no? Claro, porque todo es cíclico y hay valles, ¿no? Y después de una época gloriosa y de una etapa fabulosa llegamos a ganar 5 años seguidos el Tour de Francia, pero no con Indurain. Claro. Luego, con Sastre, con Contador, con Pereiro. 5 años seguidos. Y, claro, al caviar nos acostumbramos todos muy fácilmente, pero luego comer caviar todos los días... incluso indigesta. Es bueno que haya ciclos, que se genere una nueva expectación, un nuevo interés como el que está ocurriendo ahora, ¿no? Pero además de... Sí, las audiencias están hablando de una mejora ostensible, pero es que, sobre todo y fundamentalmente gracias a las televisiones, gracias en este caso a Eurosport, que transmite también prácticamente toda la temporada ciclista, lo que estamos consiguiendo es que la atención... Bueno, lo que estamos consiguiendo, lo que está consiguiendo el ciclismo, nosotros somos testigos, es que la atención vaya mucho más allá, es decir, que no se circunscriba exclusivamente a un Tour de Francia o una Vuelta porque hay un español ahí ganando cerca de ganar, ¿no? Hay una atención de un calendario de 9 meses
Y en esos 9 meses hay grandes clásicas donde aparecen actores importantísimos, estelares, los Van der Poel, los Van Aert, los Evenepoel y compañía, y luego están las grandes vueltas. Y se ha experimentado una mejoría muy notable de interés, de audiencia y de seguimiento en todo el calendario. Ya no se habla solo de Tour y de Vuelta a España o de Giro de Italia. Ahora se habla del Campeonato del Mundo, ahora se habla de la París-Roubaix, ahora se habla del Tour de Flandes, de la Milán-San Remo, de las grandes clásicas. En una palabra, yo creo ha crecido no en cantidad, también en calidad el seguimiento del ciclismo. ¿Se le da la importancia que se merece en la información deportiva? Porque parece que todo lo capitaliza el fútbol, el ciclismo, salvo las 3 grandes pruebas, yo creo que sí se cubren con... A ver, aquí estamos en un círculo vicioso. O sea, al final los medios intentan vender, están para vender, estamos para vender, ¿no? Y hay un consumidor ahí que adora el fútbol por los siglos de los siglos, amén, porque no va a cambiar, y el fútbol opaca cualquier otro movimiento, ¿no? Pero no es óbice, toda la vida ha sido así. O sea, estamos, entre comillas, obligados a convivir con las estrellas. Es tremendo que haya una pelea al hacer la portada de un periódico por ver si ayer ha ganado un español en la Vuelta Ciclista de España o por ver si a Rodrigo le duele el dedo del pie izquierdo, ¿no? Bueno, pero es así. Al final no se puede transformar eso en crítica. Hay que analizarlo y entenderlo. El fútbol mueve cientos de miles, millones de seguidores, digamos, pero el ciclismo lo que ha conseguido, más allá del aspecto puramente local, que eso depende siempre en efecto de las figuras que tenga cada país, es llegar a cifras escandalosas, porque también es un deporte que ha conseguido, precisamente por los canales televisivos, etcétera, ser mucho más global. O sea, el año pasado han seguido 22 millones de personas un acontecimiento deportivo de este tipo. ¿Por qué? Porque se ve en el mundo entero, porque se ve en 190 países. Ahora las grandes ligas del fútbol también se ven en todos los países, pero ojo, ahí hay que competir. Y el fútbol, por ejemplo, en estos momentos la Liga de Fútbol Profesional es absolutamente incapaz de competir con una gran liga como la Premier. Entonces, esa pelea que tienen en el fútbol no la van a tener en el ciclismo. Aquí no hay que competir, aquí hay las carreras y el seguidor y el aficionado las siguen, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido así, repito, hay que convivir. Y lo más importante de todo, desde mi punto de vista, es precisamente que no tenga que depender la atención del espectador del evento concreto o del protagonismo de un ciclista local, nuestro, patrio, propio, ¿no? Sino que al final estemos asistiendo a un interés por ese deporte que crezca, ¿no? Que la afición, además, entre los chavales, ¿no? Porque eso es... Obviamente. Que practiquen también el deporte, ¿no? Que empiecen a ser... Claro, es que el ciclismo es un espejo también. O sea, toda la vida se han mirado los chavales cuando son jóvenes porque quieren emular a las grandes figuras, pero yo creo que hoy, vamos, de hace un tiempo atrás, de hace ya prácticamente un par de décadas, la concienciación por todo lo que representa, ¿no? Ecológicamente, el sostenimiento, etcétera, la afición al ciclismo ha crecido y se ha multiplicado por 1000, se ha multiplicado por millones. O sea, la cantidad de cicloturistas que hay por las carreteras cada domingo o cada día cuando son vacaciones es un ejemplo formidable para valorar la salud de la bicicleta, que está muy por encima de la salud de las competiciones de bicicletas, ¿no? La práctica y que el ciudadano de a pie y que las corporaciones y las entidades públicas empiezan a sensibilizarse también un poco en que hay que cuidar el medio ambiente, hay que mantener, hay que contribuir de alguna forma a la sostenibilidad de este planeta, ¿no? Y la bicicleta es un medio de transporte magnífico. Uno de los los más veteranos periodistas deportivos y quizá de los más reconocidos, José María García, con el que tú trabajaste, en alguna ocasión decía que lo peor del deporte son los directivos. Y no sé, se me viene a la mente ahora porque, el caso está ahí y hay que hablar de ello. El caso de Luis Rubiales, ¿no? O sea, tenemos unos dirigentes quizá que no nos merecemos cuando hay grandes deportistas y el deporte español está al más alto nivel. No sé si quieres hacer una reflexión sobre... Es verdad, es rigurosamente cierto. Bueno, hay una explicación palmaria y elemental. La mayoría de los directivos, como les pasa a la mayoría de los políticos, vienen a servirse de. Entonces, claro, no es tan fácil que tengas ahí ni nivel ni responsabilidad siquiera, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando ves lo que pasa a nivel de la política, a nivel de las federaciones, a nivel de los directivos, etcétera, yo ahí soy muy autocrítico y soy muy exigente. Siempre
acudo a la reflexión de que tenemos lo que nos merecemos, porque en la mayoría de los casos los elegimos. Vivimos en un país democrático e incluso, ¿no?, el propio deporte también vive en un país democrático. O sea, hay una asamblea de 120 personas que tiene que elegir al presidente de la Federación Española de Fútbol y son a su vez personajes en la mayoría de los casos tan sospechosos como el propio presidente de la Federación, porque no en vano son ellos los que han elegido un sujeto como Rubiales, que era sospechoso desde el primer día, vamos, del primer día que apareció al frente de la AFE, que era un gañán y un patán, lo sabemos desde hace 1000 años, pero que era sospechoso de comportamientos en todos los órdenes. Lo sabían también los directivos que le podían conocer, ¿no? Y esos directivos, toda esa representación del fútbol que está en la asamblea, esos son los que han elegido a Villar, no les ha elegido el aficionado. Ahora, el aficionado sí ha consentido muchas cosas y el gobierno también ha consentido muchas cosas. Le ha consentido infinidad de cosas a los directivos del deporte, ¿no? Por aquello de que son independientes, de que no reciben dineros públicos, etcétera. Pero mira, ahora parece que aun siendo independientes y no recibiendo dinero público sí que hay manera de meterles mano, ¿no? Cuando interesa parece que la gente se activa, pero ha habido denuncias, ha habido quejas, ha habido manifestaciones patentes de que el comportamiento del presidente de la Federación Española era todo menos correcto, y aquí no había movido un pelo ni Rita la Cantaora. O sea, lo han movido cuando de repente con la concienciación social hay que quedar bien, cuidado, hay que posicionarse, no nos podemos poner de perfil, joder, ahí ha aparecido todo el mundo de repente a decir, cuidado, que yo no quiero ser sospechoso. Lo sois desde el momento en que habéis consentido que este presidente esté ahí, omnívodo su poder, coche oficial, como que fuera el presidente de la Unión. Tenía además antecedentes de casos de corrupción, estaba el tema con Piqué, había ya historias, y sin embargo ha sido por un tema, digamos, bueno, de acoso, si se quiere, pero bueno, es que ahí parece como que hubiera también una caza de brujas. O sea, la gente se pregunta por qué este deportista no dice, que no se pronuncia, o por qué, ¿no? Parece como estamos en un país un poco, ¿no? Bueno, ha sido un hecho de locura. Ha sido un hecho puntual que en efecto ya ha llevado a establecer a la gente las comparaciones con lo de Al Capone, ¿no? Asesinando todo el día, lo van a pillar por desfalcar al erario público, ¿no? Bueno, pues aquí ha sido un poco lo mismo. Le ha pillado un tema sobre el que la gente está sensibilizada y sobre el que los políticos quieren hacer campaña, y entonces se lo han llevado por delante por ahí, pero esos mismos políticos han permanecido impasibles y pasando olímpicamente de todas esas denuncias y corruptelas que ya se estaban. Entonces no se abrió ningún tipo de investigación. Por eso digo que tenemos lo que queremos, o sea, lo que nos merecemos. O sea, al final, en un país democrático, cada uno depositamos nuestro voto para elegir a nuestro representante, que es a su vez el que va a consentir o no las actitudes y los comportamientos de este tipo de gente, de gentuza en algunos casos, porque hay mucha gentuza en la dirección deportiva de este país. Lo ha habido toda la vida y lo seguirá habiendo, vamos. Ya. ¿Tú sigues las tertulias deportivas o alguna en concreto? ¿Te interesa? No especialmente, pero digamos que sí, estoy muy al corriente y al día, sí estoy pendiente. ¿Por qué? No, pregunto porque cada vez hay más tertulias deportivas, al igual que tuvieron también en su momento, y se siguen haciendo las tertulias políticas. En las deportivas, a veces yo echo en falta información, se especula mucho quizá, ¿no? O se habla, bueno, de si viene Mbappé, ha venido ya 3 veces, no se ha ido, ¿no? Bueno, Mbappé, pero esto digo, es un ejemplo, ¿no? Pero esto es hijo de la situación en la que se encuentra el periodismo. O sea, al final, hace ya mucho tiempo que el periodismo se hincó de rodillas, genuflexo, ¿verdad?, ante el poder en todos los órdenes, y no iba a ser en el deporte menos. Y entonces, a la hora de la verdad, el periodista es un asalariado que está pendiente de recoger las migajas del rico opulento, que diría el pasaje bíblico, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces, ¿cómo va a haber información? Entonces, la información que te den, la que te quieren dar, y no la que deberían darte. ¿Por qué? Porque el periodismo vive muy sometido. Es normal, yo no lo hago como crítica, yo soy muy analista y muy reflexivo en este sentido. Creo que los medios informativos en un determinado momento vivieron de lo que generaban, de la publicidad, y eso les permitía ser independientes. En los tiempos actuales eso ya no es posible de momento. Ojalá que evolucionemos en positivo para conseguirlo, ¿no?
Pero claro, cuando dependes del poder, cuando dependes de que la Liga de Fútbol Profesional esté pagando religiosamente a todos los medios, de que haya periodistas que no cobran directamente la Liga de Fútbol Profesional, pero que están ahí porque la Liga de Fútbol Profesional les da el plácet, el visto bueno. Entonces, ¿qué crítica se va a ejercer? ¿Pero eso es culpa del periodismo? No, eso es culpa de la falta de independencia de los medios que no pueden garantizar esa independencia del periodista. Claro, si el periodista depende de lo que le diga Florentino, de que le diga Laporta, de lo que le diga Rubiales o de lo que le diga Tebas, pues mal vamos, porque va a tener que estar obligatoriamente genuflexo, pendiente de mendigar una triste noticia para, a cambio, sobar convenientemente el ego de todos estos personajes. Entonces, claro, ¿qué crítica va a haber? ¿Qué crítica vas a ver en los tiempos actuales? Pero repito, yo no lo hago desde un punto de vista crítico, y menos hacia los compañeros y hacia la profesión. Lo hago desde el análisis, creo que dentro de mi subjetividad, lo más objetivo posible, de ver que los que no son independientes son los medios informativos. Pero Pablo Parrado estuvo aquí en estos estudios, en la sección de Fuera de Micrófono, y él recordaba los programas que se hacían en los hoteles con todos los jugadores, con el entrenador, con el presidente, el día previo a un partido importante, ¿no? Tú has vivido también, supongo, situaciones parecidas. Ahora es muy difícil poder conseguir que un deportista, salvo que te den autorizaciones y tal, pueda estar en directo en un programa y... Sí, está en directo. Y si va es porque es amigo del que está ahí, ¿no? Y hay que rendirle pleitesía toda la vida. O sea, pues este es el problema del periodismo, efectivamente, pues que ya no tenemos... Hemos perdido el poder que teníamos, y no es un poder para ejercerlo de forma maniquea y abusiva, ¿no? Es un poder simplemente para eso, para no tener que ponerte de rodillas a quien te hace el favor de concederte una entrevista o el favor de confirmarte una noticia. ¿Cómo el favor? Entre comillas, tendría que ser un quid pro quo, una obligación del futbolista o del deportista o del directivo, ¿no? Atender a los medios informativos, porque al fin de cuentas los medios informativos son los notarios, son los vehículos a través de los cuales crece ese deporte y genera el dinero ese deporte. Entonces ya lo vimos hace unos años cuando Tebas, que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, cobró un canon a las radios. Yo me puse frenético, desde entonces no lo he perdonado, pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿dónde está esta entente de que los medios informativos sirven para que usted lleve 100.000 personas al campo? Porque si no hubiera medios informativos, usted tendría que pagar un dineral en publicidad para conseguir esa convocatoria, y de repente te llega un tipo y te dice, no, a las radios hay que cobrarlas. Si lo de menos era el dinero, el canon en cuestión, en el aspecto puramente pecuniario, lo verdaderamente grave era el hecho en sí de que vinieras a cobrarle, porque no, es que los medios informativos hacen dinero. Hombre, no, van a trabajar para usted. Y al final es un poco lo que estamos haciendo. Estamos trabajando para ellos a cambio de nada. A cambio de nada, porque no te dan una noticia, porque un presidente como Florentino elige una intervención donde le apetezca y cuando le apetezca. No se te ocurra criticarlo ni a él, ni a Laporta, ni a los de los reinos de taifas de cualquier provincia, de cualquier club, porque entonces ya estás automáticamente vetado, ¿no? Yo creo que hemos entrado en un juego en el que el periodismo se bajó los pantalones en su día. Repito, se los bajó porque los medios no ejercieron ese poder. ¿Por qué? Porque el accionariado de los medios muchas veces son los mismos. Entonces estamos en un círculo vicioso. Yo no lo digo también fundamentalmente para que la gente lo entienda, ¿no? Bueno, resumo en que era un periodismo espectacular. Yo tengo el privilegio, y como yo, todos o muchos de los de mi generación, de haber vivido todo eso, de haber estado desde las 9 de la mañana en las vueltas con los corredores, de haber estado en los hoteles con los ciclistas, de haber estado... Es que recuerdo infinidad de veces haber estado en una habitación... Te metías en la habitación... En una habitación a la 1 de la noche, que te decía Fernando Martín, que paz descanse, o Andoni Zubizarreta, o Javier, o quien fuese, te decía, pero bueno, que son las menos 10 y no nos ha dado paso. Y tú decías, bueno, tranquilo, que esto acaba a la 1:30, sabes cómo va y tal y cual. O sea, pero de esa confianza y de esa colaboración mutua, obligatoria y necesaria, saludable, creo yo, hemos pasado a todo lo contrario, ¿no? Que, oiga, ¿me concedes una entrevista? Ah, bueno, a lo mejor en mayo. No, es que la actualidad es ahora, porque pasa esto y tal. Ya, bueno, pero es que he ido ya hace un mes a esta cadena de radio y ahora tengo que espaciar. ¿Qué es esto? Bueno, pues es justo lo que hemos creado. ¿Florentino tiene tanto poder como se dice? O sea, ¿tanto poder hasta el extremo de poder quitar o poner a un director de un periódico?
¿Y lo dudas o qué? No pregunto, pero Pero Florentino hay tú lo muchísimos otros. A la Florentino ya... Mira, a mí hace años el difunto Lorenzo Sanz me dijo en una entrevista públicamente, bueno, es algo que sabemos todos y por cuya herida ha respirado todo el mundo. Ser presidente del Real Madrid es infinitamente más importante que ser presidente del gobierno. Tienes mucho más acceso, tienes mucha más influencia, tienes mucho más poder. Si eso era Lorenzo Sanz, imagínate Florentino Pérez, que además de ser presidente del Real Madrid es el rey Midas del orbe, ¿no? Pues al final estamos en una situación en la que, si es que yo lo entiendo, o sea, es que no me atrevo ni a censurarlo, o sea, tengo este poder enorme, omnímodo, terrenal, de momento terrenal solo, no es un ser superior a pesar de lo que dijera Butragueño. Y resulta que me viene aquí un chisgarabís de periodista a criticarme. Pues lo que hago yo, pues levanto el periódico, no te contaría la cantidad de periodistas a los que se ha cepillado y se ha llevado por delante Florentino Pérez, porque la lista es interminable. No. Pero vamos, ponemos el foco en Florentino Pérez porque es la referencia fundamental, ¿no? Y el hombre más importante del fútbol. Laporta lo tiene más difícil, ¿no? Laporta lo tiene un poco más complicado, pero también los medios de Barcelona tienen que ir a mendigar la noticia y la última hora, a ver si vendemos a Ansu, a ver si viene Joao Félix, a ver si no sé qué, por los temas de actualidad, ¿no? Pero vamos, te digo que esto es extrapolable a municipios pequeños o a corporaciones municipales que tienen un equipo en segunda división, en tercera división, en la liga de cualquier pequeña ciudad. La influencia que tiene un presidente de un club, desde ese punto de vista, en esa relación con el medio informativo, sí, es enorme. Y invitar al palco, los negocios que se han hecho toda la vida en los palcos y la indefensión en la que se encuentra el periodista en todo eso, ¿no? Porque luego el periodista, ¿qué hace? Se juega la vida, se juega su sueldo, un chaval, o no tan chaval, peor me lo pones, si es mayor encima y tiene que mantener una familia y unas exigencias. ¿Qué hace? ¿Se convierte en un héroe, en un Quijote? No, ya me voy a enfrentar, pues yo voy con la verdad por delante y vas a durar una semana. O sea que desde aquí mi aplauso a todos los que tienen o bien que tragar y no digamos ya a los que son capaces de intentar, que no lo consiguen nunca, enarbolar la bandera de la información libre e independiente. Qué bien suena eso, ¿verdad? Eso quedó muy bien. Oye, Javier, te iba a proponer, te voy a dar una serie de nombres del mundo del deporte, del periodismo deportivo, para que tú opines o hagas un pequeño retrato de cada uno de ellos. Vamos a empezar, si quieres, por los más antiguos. Vicente Marco, ¿no? ¿Te parece bonito que me pongas en este brete de...? No, si puedes hablar también, estoy encantado, ¿no? Porque siempre he tenido muy buenas relaciones en el periodismo. Por ejemplo, Vicente Marco. Pues un pionero. Un pionero con el que yo empecé, años 70. Joder, lo que ha llovido, Dios mío, medio siglo. Años 70 en Carrusel Deportivo, que fue el programa referencial de la radio, ¿no? Fue el origen de todo lo que ha sido la radio en vivo y en directo, el Carrusel. Y aquel Carrusel se hacía con unos méritos muy limitados y Vicente Marco, además de ser un gran locutor, un gran periodista, fue un adelantado para poner en marcha esa historia y además era un ser entrañable y maravilloso. José María García. José María García ha sido el gran innovador y ha sido el hombre, el único periodista que de verdad ha tenido un enorme poder en la sociedad española durante todos los años que estuvo. Un trabajador infatigable, un hombre que vivió exclusivamente para su profesión, un enfermo, porque entre la profesión y la vanidad, como a todos, que la vanidad es la fuerza que mueve el mundo, no nos engañemos, mucho más que la codicia. La vanidad es la fuerza que mueve el mundo. Pues era capaz de entregar toda su vida a su quehacer, ¿no? Con sus luces y con sus sombras, pero bueno, propias del periodismo que hacía también, ¿no? Porque era ese periodismo, precisamente, claro, es que mucha gente de vez en cuando le va a criticar infinidad de cosas. Y yo el primero, que para eso estuve más de 20 años trabajando con él. Pero a la hora de la verdad hay que entender ese juego maquiavélico, ¿no? Esa lucha de poder, ¿no? Es que aplaudía a personajes indecentes de la historia del deporte y censura. Bueno, sí, correcto, y es verdad, y se le puede echar, no puede ir nunca presumiendo de yo fui el más independiente. No, para nada. Pero eran momentos en los que él sí tenía ese poder que hoy estamos reclamando del periodismo. Y conseguir el poder no es fácil, no se puede conseguir el poder siendo
siendo la madre Teresa de Calcuta. Juan Manuel Gonzalo, que era un hombre... Que en paz descanse. Pues, Tablero Deportivo... Pues fue siempre un buen periodista, un buen trabajador y a mí me resultaba muy entrañable porque tuve mucha relación. Seguía también el ciclismo. También siguió el ciclismo, sí. Y era un hombre, siempre recuerdo, ¿no? Al final lo dejamos todo aquí, ¿no? Lo dejamos todo para el recuerdo, pero su gran obsesión era siempre contar los campeonatos del mundo. Por eso a mí me da de vez en cuando repelús decir, no, déjalo. Si lo que has hecho ya lo has hecho. Si ahora ya no hay que presumir porque ya no te vale para nada, ¿no? Pero los Juegos Olímpicos en los que había estado, los mundiales que había estado, las vueltas o lo que fuese, ¿no? Con todos los eventos deportivos. Ha sido un notario importante de la actualidad porque además dirigió tantísimos años Radio Gaceta de los Deportes en Radio Nacional que yo creo que ese ha sido un poco el programa más referencial dentro de otros con más audiencia, con más interés, pero el programa que más ha atendido en general el deporte a nivel fundamentalmente informativo ha sido él. Así que bien podría presumir de ser el gran notario de esta época del deporte, ¿no? De los que están ahora en activo y tal, Paco González, ¿qué te parece? Pues me parece que casi siempre sabe estar. Eso es muy difícil. Lleva muchísimos años en la profesión y además de que es un buen periodista, porque le tengo como tal y he trabajado con él. Me hubiera gustado trabajar incluso más con él, ¿no? En la época en la segunda etapa de la cadena SER. Pero estar ahí muchísimos años, mantener la audiencia a tan alto nivel, mantener, que creo que es importantísimo, el gran ambiente que ha mantenido siempre con su gente, en sus equipos, merece, además de su capacidad periodística, merece una atención en lo personal. Y repito que es muy difícil estar muchos años, lo voy a decir con una frase, sabiendo estar. No se ha metido en demasiados charcos, ni ha acudido a demasiadas peleas, pero ha sabido estar casi siempre. Hay un profesional que yo lo recuerdo de los años que yo escribía sobre temas de televisión, que sí, que era el que narraba, parece que lo tenemos en la memoria todos, el narrador de José Ángel de la Casa, ¿no? Que yo no sé si tú ya también coincidiste con él, pero hablando de narradores, si tuvieras que hacer un ranking, ¿en qué puesto estaría José Ángel? Esto, como todo en la vida, no se pueden establecer comparaciones ni hacer rankings de épocas tan diferentes. Entonces el modelo me acuerdo de Fernández Abajo antes de José Ángel de la Casa o de Pujal en Barcelona, Joaquín María Pujal, que transmitía en catalán, era otra forma de locutar, era una forma en la que intentabas no agredir demasiado al espectador. Yo recuerdo a José Ángel de la Casa prácticamente diciendo los nombres y obviando lo que el espectador está viendo, que sería en teoría como debería de hacerse una retransmisión televisiva, ¿no? Pero claro, después ¿qué pasa? Con el tiempo la locución de la televisión era insuficiente porque resulta que las radios estaban con un par de comentaristas, con ajetreo, con debates, etcétera, y no se limitaban exclusivamente a que un señor te contara quién llevaba la pelota. Eso ha devenido en un mix en el que en la televisión también intentan darle toda la movida, la emoción de la radio, que sería innecesaria, con comentaristas, etcétera, ¿no? Y bueno, a mí hay mucha gente muy buena, porque voy a establecer comparaciones. Igual que hablaba antes de lo de Paco González, podría hablar ahora de Carlos Martínez en la televisión. Me parece que... Gaspar Rossetti también era por lo menos, tenía un estilo propio, ¿no? Una manera de... Gaspar Rossetti era un muy buen narrador. Era un muy buen narrador. También se fue pronto, que no... Y también se nos fue pronto, desgraciadamente, es verdad. Pero, bueno, yo creo que siempre dejan su legado. Siempre dejan... Son pioneros, entre comillas, ¿no? Yo creo que precisamente el tema de Rossetti, con el que yo coincidía, hacíamos los partidos prácticamente de forma conjunta con García en Antena 3, fue la época en la que, digamos, empezó a elevar el diapasón de las retransmisiones, ¿no? Había que llamar la atención a través del griterío, de la emoción, de la tensión, de la pasión, ¿no? Que tenía que ejercer. Y quedará siempre como un referente para las nuevas generaciones que, bueno, pues han tomado esa referencia fundamental, ¿no? Ese testigo de la pasión a la hora de transmitir un partido. Luego algunos excede más de la cuenta y convierte esto en una aquelarre. Pero bueno, eso es cuestión de... Héctor del Mar les ponía motes a todos y les sacaba ahí. Sí, Héctor del Mar también fue... Importamos ahí el estilo... Como Andrés Montes, otro que también se nos fue, ¿no? Bueno, la gente que ha transmitido, independientemente de gustos, porque al final
que estamos hablando de gustos, a cada uno le gusta una cosa, y hay gente a la que le molesta, otro que dice, es que yo me duermo escuchando a este señor. Pues al final no hay un modelo, ¿no? Único, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pero yo creo que todos los que han aportado su personalidad a las retransmisiones quedan, y quedan, y se les va a recordar toda la vida. ¿No? Se le va a recordar a la gente por su personalidad y no por los decibelios, ¿no? Del volumen de los como Javier Ares por el ciclismo, supongo, porque al final... Y mira que... has hecho muchas cosas, porque bueno, estaba ahora repasando y, claro, yo te recuerdo de director de deporte de Antena 3, de director y presentador de Radio Estadio durante muchos años en Onda Cero. Pero bueno, todo el mundo tiene un... ¿no? Yo venía con un bagaje que me hace gracia porque a mí es el que más me hace ilusión, pero sobre todo porque fundamentalmente fue la base de la trayectoria que haya podido tener luego, ¿no? Yo estuve 20 años en Valladolid haciendo un programa de radio diario a las 3 de la tarde, 10 años en la cadena SER y 10 en Antena 3. Y eso también forja. Yo lo recuerdo con enorme cariño porque era muy agradable, sinceramente. Y el ambiente profesional también era muy agradable, era muy ingenuo. Y todo eso, pues, son 20 años de formación. Luego vienes y que si la tele, que si la radio, que si el fútbol. No, a mí se me identifica mucho con el ciclismo y será que es donde lo he hecho mejor, pero yo la verdad es que he estado toda la vida haciendo programas de radio, ya digo, esos 20 años iniciales, y luego he transmitido, yo creo que bastantes más partidos que carreras ciclistas, pero bueno, he hecho un poco de todo, y baloncesto, y lo que me ha tocado, porque por eso lo decía, ¿no? Los que nos hemos formado en las radios locales y hemos estado 20 años haciendo partidos y haciendo programas, teníamos ese bagaje, digamos, ¿no? Bueno, me imagino que algo sí lo echarás de menos, ¿no? El tema de la radio, porque aunque sigas haciendo tus cosas y la radio para ti es como, ¿no? No lo creas, no. Yo de menos no he hecho ni los 18 años. En esta vida hay que mirar hacia adelante siempre, ¿no? Yo no he hecho nada de menos. O sea, recuerdo con muchísimo cariño las cosas, pero es que si hemos llegado así aquí ha sido gracias a todos esos pasos que hemos dado, ¿no? Entonces no hay que echarlos de menos, hay que valorarlos en la justa medida. Yo me he sentido siempre periodista. Es más, diría que me he sentido antes que nada un hombre lleno de curiosidad y que ese es un poco el objetivo, y con el objetivo siempre de contarlo a los demás. Puede ser un petit comité familiar o de amigos, o puede ser una audiencia millonaria, me da igual. El vehículo, el que valga. A mí me ha gustado siempre mucho escribir, más que hablar, y me sigue gustando mucho escribir más que hablar. También he trabajado en los periódicos, pero menos. Incluso he trabajado o escrito en los periódicos fuera de... Yo he hecho muchas cosas fuera del deporte, también lo que tienen las radios locales, ¿no? Pero me parece que el objetivo prioritario es la comunicación, es trasladar tu información, tu opinión, tu reflexión, etc. Lo otro es simplemente el vehículo, el medio. Y es verdad que yo he vivido toda la vida en la radio, pero estoy ahora en la televisión, en Eurosport, y me encuentro igual de bien, y cuando tengo que escribir o he tenido que escribir en un periódico, pues he sentido que también una forma magnífica de comunicar, siquiera sea porque en los periódicos queda ahí, ¿no? Parece que en la radio todo es efímero, todo es volátil, o en la televisión pasa y no lo oí, ya no me enteré. Ahora ya no, porque con los podcasts y todo esto, pero en nuestros tiempos anteriores sí. No, me gusta, me vale. Y ahora no digamos, también tengo mi canal de YouTube. Claro, que tienes una cantidad de seguidores importante también. Es verdad, y además lo agradezco desde aquí públicamente porque han tenido muchísimo éxito. Pero quiero decir que el soporte es un medio. Es eso, un soporte, ¿no? Al final es el ser humano curioso y devoto de conocer, de saber, de informarse, de formarse, de todo eso, transmitiendo, porque también parece un aspecto como egoísta y un tanto ruin, ¿no? Yo sepa quedármelo para mí, ¿no? Lo que sabes, lo que aprendes, lo que conoces, pues lo puedes exponer, por lo menos exponer, ¿no? Y tú que hemos hablado de Onda Cero, ¿por qué crees que Onda Cero nunca ha llegado a tener una audiencia importante en el programa de la noche? ¿Qué pasa? ¿Por qué? En el programa de deportes de la noche, claro. Yo he sido un gran amante de la radio y lo voy a denunciar aquí, no lo voy a descubrir aquí, no tanto de la información deportiva. Me ha gustado la radio, pero
A ver, no lo ha tenido por la sencilla razón de que ha tenido siempre enfrente algo que ya estaba hecho y nadie ha sido capaz de apostar en la radio por la noche, ¿no? De apostar me refiero en el sentido de innovar, ¿no? En el sentido de decir, bueno, vamos a ver, si los fenómenos que ha habido en la radio ha sido gente con una, digamos, personalidad importante que en un momento determinado han sido capaces de cambiar el rumbo de, o la imagen de, o el hábito, o la rutina de lo que era la información, pues a Onda Cero le ha faltado eso. Onda Cero ha estado siempre como pendiente de fichar lo que por ahí había, etcétera. Mira, pero el último fichaje, José Ramón de la Morena, se supone que había sido líder en la SER y se pegó un batacazo, ¿no? Pues a lo mejor tenían que venir por el 20 años antes, ¿no? Cuando estaba ya de vuelta de todo, ¿no? Y sobre todo una situación mucho más difícil. Yo creo que después... Y sobre todo, yo creo que es muy importante valorar el nivel. Por eso digo que se trata, posiblemente, y animo en este sentido... No voy a decir algo tan pretencioso como de descubrir talentos, pero sí intentar buscar quién es capaz por su personalidad de ofrecerme una alternativa diferente. De la Morena lo hizo en su momento, García lo hizo en su momento, los que han destacado, Alsina lo está haciendo en su momento, ahora fuera de la información deportiva, por ejemplo, ¿no? Que a mí me gusta y mucho además. Pero claro, eso son apuestas que hay que llevar a cabo. Tú lo que no puedes hacer es ir a buscar un modelo que ya está ahí, que ya ha triunfado y que está en línea descendente. Le pasó, con todo el respeto y el cariño se ha dicho, a García, exactamente igual en la parte final. No, si quieres, tienes que ir a buscar a alguien que de repente suponga un soplo de aire fresco. Y para la radio este momento ya es tarde. Es tarde. La radio también tiene, es mi opinión, muy humilde, pero que me la dan 50 años trabajando en el medio. La radio tiene que buscar las formas y mecanismos necesarios para ofrecer otro producto muy diferente a lo que se viene ofreciendo. Porque claro que seguimos escuchando la radio y mucho, pero lo escuchamos fundamentalmente cuando estamos en el coche o cuando estamos en la cama o cuando necesitamos compañía. No buscamos como en su momento se buscaba la radio para la información. Ahora hay otro. No es culpa de la radio tampoco, es una culpa de los soportes y de los medios de la inmediatez de Internet, etcétera, ¿no? Bueno, pues la radio que se lo haga mirar. Hay que buscar un modelo que te permita que un aparato que tienes aquí siempre a mano pues llegue, porque oírte te van a seguir oyendo, que también en el móvil puedes escuchar la radio, ¿no? Pero claro, puedes escuchar muchas más cosas. Antes la radio era la tenedora de la actualidad rigurosa y puntual. Hoy ya no, hoy ya no. Hoy tienes a cualquier persona con una cámara y con un vídeo a través de un canal como YouTube que te puede dar una información cuando, dónde y cómo le parezca. Para ir terminando, un par de cositas. Primero, yo sé que tú eso lo llevas dentro, ser seguidor del Valladolid, ahora que están, bueno, pues en segunda intentando recuperarse. Y muy crítico soy. ¿Sigues apoyando al equipo? ¿Sigues yendo a ver algún partido? Date cuenta que yo veo todo. Yo veo todo. Lo que pasa es que desgraciadamente, y ahí sí pongo el foco, porque también sé que vamos completamente cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Con el fútbol. Nos han comido la tostada totalmente y yo soy, como me imagino que mucha gente que puede o que le apetezca, soy seguidor de los grandes partidos. O sea, no me voy a poner un partido por muy que sea de primera división si me están dando un Manchester-Chelsea o un Arsenal, que los veo prácticamente todos los fines de semana. Veo muchísimo fútbol porque me encanta, veo muchísimo deporte porque me encanta y tengo que ver al Valladolid. Digo lo de tengo porque es un sufrimiento. O sea, llevamos tantos años haciendo las cosas mal que me parece que es un sufrimiento. Da igual que estés en primera que en segunda, es sufrir y sufrir y sufrir, pero lo llevo en la sangre porque yo prácticamente nací al lado del Estadio Zorrilla en Valladolid, ¿no? Ahí viví mis primeros años, desde que tenía 3 años. Recuerdo haber ido con 7 años a ver mi primer partido de fútbol y a ver al Real Madrid de Stéfano, Puskás y gente. Entonces, claro, he bajado a verlos, porque era bajar de casa al campo, a ver los entrenamientos durante toda la semana, en época de vacaciones o tal. Lo llevas dentro, pero bueno, espero que vayan mejorando. Finalmente, yo creo que si tú tuvieras que volver a empezar, ¿cambiarías mucho todo este recorrido deportivo, profesional o...? No movería ni una línea, porque
si de algo estoy orgulloso es de haber sido consecuente. Yo todos los pasos que he dado, muchos pasos. Bueno, como todos, 50 años de profesión, das muchos pasos, ¿no? He estado en muchos medios, etcétera. Bueno, no en tantos, en 50 años, ¿eh? Lo que no es tan fácil a lo mejor es estar 50 años, pero bueno. Pero todas las decisiones que he tomado las he tomado desde la convicción de que era lo que me apetecía hacer. Otra serie de circunstancias externas que podían influir de cualquier tipo, económicas, familiares, sociales, etcétera. Claro que las he, pero no me han pesado tanto como mi convicción de que quería hacer eso y en este momento, ¿no? Y entonces cuando haces eso en la vida, ¿por qué vas a cambiar? Primero, me ha ido todo muy bien, no me ha faltado nunca trabajo, he tenido una suerte infinita, yo soy la persona con más suerte en la vida en el aspecto profesional. Y entonces sería grosero por mi parte decir de repente que hubiera cambiado esto, hubiera cambiado lo otro, no. Todos los pasos que di están bien dados. Ahora la pregunta difícil, o aparentemente difícil, que es ¿quién va a ganar la Vuelta Ciclista? Mójate. Luego luego yo no te voy a llamar vamos para decir, ¿vamos a apostar algo o qué? Sí, bueno, vamos a apostarnos. Odio pronunciarme en este sentido. Dame dos favoritos. Recordando siempre aquello de que eres dueño de tus silencios y víctima de tus palabras, ¿no? No, porque me parece además, hombre, yo puedo decir a quién veo yo mejor. Pero este es un deporte muy... Bueno, al fútbol le pasa lo mismo. Puedes ver mejor a uno y de repente 3 tiros al palo y el otro te mete un gol en un contraataque y dices, joder, te equivocaste. Pues no, mira, yo lo único que puedo decir es quién es superior, quién va a jugar mejor, en teoría tal. Pero lo que va a pasar del partido, pues en el ciclismo ahora mismo hay 2 grandes favoritos que son Vingegaard y Roglic, porque son los dos corredores que están además en el mismo equipo y yo creo que los mejores de los que están aquí, pero está Evenepoel enfrente y están los 2 españoles y le tengo mucha fe a los 2 españoles. Muy bien, Javier, oye, pues ha sido un placer y encantado de tenerte aquí con nosotros en Fuera de Micrófono. Muy bien, pues el placer es mío, aquí seguiremos. Dentro de 50 años hacemos otra, ¿vale? Por supuesto. ¿Tú vas a aguantar o no? Yo lo tengo un poco más complicado. Bueno, pues lo intentaremos. Yo te veo que tú estás más físico.